veces, en un mundo que va tan rápido, tengo que recordarme una y otra vez lo importante que es hacer pausas para vivir con todos mis sentidos el tiempo presente y permitirme sentir gratitud por las cosas sencillas. Bienvenidas amigas, gracias por acompañarme, por estar aquí conmigo. Las he extrañado. Como les comenté por Instagram, me tomé una semana de descanso de redes sociales, pero ya estamos de vuelta. Fue una semana muy buena de meditar, de despejarme, reorganizar mi rutina y de hecho estos días estuve meditando algo que quiero compartir más adelante con ustedes. Cambiamos este mueble del lugar que tenía pegado a la ventana, sentía que nos quitaba mucha luz, así que tenía muchas ganas de moverlo y recargarlo hacia la pared. ¿Qué piensan? ¿Cómo se ve? ¿Cómo quedó? Las leo en comentarios. Y como moví la canasta de juguetes que estaba sobre el mueble, salieron unas burbujas y nos pusimos a jugar. También aproveché para lavar las cortinas, las ventanas. Me encanta poder mirar sin ignorar y dar amor a estos rincones de mi hogar. Quisiera dar las gracias a todos los que se han suscrito, a todos los que han permanecido. Muchas gracias por formar parte de esta hermosa comunidad. Ustedes son una parte muy importante que me motiva a seguir. Hoy vamos a tener visitas y estoy poniendo el mantel para la mesa. Este comedor lo compramos casi recién nos casamos y tenía el vidrio completo, lo cual hacía que se conservara muy bien la madera de la mesa, pero se nos rompió y lo mandamos a cortar para ponerlo en el centro, ya que también tenía esa opción. Lo bueno, desde entonces me gusta siempre poner un mantel para que la madera no se siga desgastando. Va a venir mi mamá con mi hermano, ya teníamos mi esposo y yo antojo de chiles rellenos y a mi mamá también le gustan, así que vamos a aprovechar esta ocasión para prepararlos. Temprano puse a cocer los jitomates, ya que estaban blanditos les retiré la cáscara y los estoy licuando. Solo les agrego ajo, cebolla, un poco de agua de la cocción, un cubito de caldo de pollo. También puse a quemar temprano los chiles o tatemarlos y ya los puse a sudar. Más adelante me van a acompañar a limpiarlos y por el momento vamos a comenzar a sazonar el caldo de jitomate. Aquí estoy junto con mi bebé, es mi cocinero estrella y me está ayudando a hacer el arroz. Y lo que estuve meditando estos días es que es posible desconectarnos emocionalmente y mentalmente de nuestros momentos presentes. Y esto nos puede estar pasando muy seguido sin darnos cuenta. Estar sin estar realmente y evadir algún momento que nos está incomodando. Estar anhelando algo más en un futuro. Las preocupaciones y pendientes, todo esto roba fácilmente nuestra atención, tiempo y conciencia, aunque no les estemos dando una solución realmente. También puede ser que simplemente al buscar una distracción por parecernos el momento menos interesante, caemos en la ilusión de sentir que podemos estar haciendo algo más importante y nos desconectamos.
A mi hijo le encanta ayudarme a cocinar, así que trato de encontrar los momentos en los que él puede participar. Siempre lo estoy checando y ahorita ya lo bajé. Trato de explicarle algo así como: aquí puedes participar, pero luego mamá va a hacer lo siguiente. Entonces, por ejemplo, cuando voy a agregar el agua y sé que por lo caliente puede llegar a salpicar, le explico y lo bajo. Y va a jugar o hace algo más en lo que yo hago esto. Trato de hacerlo parte y darle esa seguridad de que puede hacer las cosas. Siento que participar en la cocina es una oportunidad para enseñarles a seguir y obedecer instrucciones. La verdad es que nosotras también trabajamos mucho más nuestra paciencia y Dios nos ayuda bastante en eso. Les quería comentar esto por si a alguna le sirve. ¿Y qué creen? Que mi mamá trajo todas las cosas que vamos a ocupar para hacer un rico flan? Se le antojó a mi mamá, yo también tenía antojo, así que me dijo: yo te llevo las cosas y tú haces el plan. Entonces, ustedes tampoco se salvan, amigas, me van a acompañar a hacerlo. Ya que limpiamos los chiles y retiramos las semillas, los pasamos por harina de trigo. Aquí me gusta comenzar a calentar mi aceite para que cuando tenga que freír esté bien caliente y pueda echar los chiles rápido, porque si no el huevo se comienza a bajar. Así que nos vamos a quedar muy cerca y va a ser un movimiento rápido. Vamos a elevar la clara de huevo, luego vamos a agregar las yemas. No agrego todas las yemas, por lo regular descarto una, pero esa la hago después en huevito y lo agrego al caldo, no se desperdicia nada. Entonces batimos la clara de huevo hasta que doble su tamaño y agregamos las yemas. Casi se me van todas, pero esto es para que nos dure un poquito más el huevo elevado y no se vaya a bajar tan rápido. Bueno, entonces lo que voy a hacer aquí es freír los chiles en aceite, en el aceite que ya está caliente, y los vamos a ir agregando al caldo que también ya tengo sazonado. No me gusta que después hierva mucho el caldo con los chiles para que no se me deshagan. Entonces solo que caliente un poquito junto con los chiles para que estén listos para comer. Cuando los estaba preparando ya se me estaban antojando. Quisiera compartirles esto que leí en un libro. Debo confesar que en muchísimas ocasiones usé los estudios bíblicos en línea, blogs y videos cristianos para ausentarme emocionalmente de mi hogar. Eran una oportunidad para huir de la rutina diaria. Pasaba horas en el celular y me olvidaba por completo de mis hijos, aunque ellos estuvieran sentados a mi lado. Me excusaba diciendo que no tenía nada de malo porque estaba buscando a Dios, pero en mi interior sabía que no era correcto. De hecho, luchaba siempre con esa actitud. Me arrepentía y planeaba que ya no sería así, mientras lloraba amargamente en las escaleras de mi hogar cuando mis hijos estaban en escuela. Cuando leía esto, pensaba en lo identificadas que podemos sentirnos con la autora del libro y lo fácil que es caer en esto de distintas formas. Yo también me he ausentado mentalmente. Las preocupaciones me han ausentado, los días difíciles me han hecho querer escapar, la inconformidad, querer estar haciendo algo más.
Amigas, perdón que no tengo báscula y a veces no tengo la medida o la cantidad exacta para darles, pero estoy ocupando la mitad de barra del queso Filadelfia de la presentación de 180 gramos. El libro del que les acabo de compartir se llama Hogar bajo su gracia, es de Carla de Fernández y les voy a dejar el link en la descripción por si les interesaría adquirirlo. Al escapar de nuestra realidad, nuestra mente puede estar ausente mientras nuestros cuerpos están presentes. Actualmente podemos huir rápidamente y sin complicaciones, recurriendo a las redes sociales o a alguna aplicación del celular que nos hace olvidar un poco eso a lo que no queremos hacerle frente. El problema no es la solución rápida que anestesia temporalmente el dolor por el desgaste mental de tener que solucionar o confrontar algo. El problema más grande es que al evitarnos el sufrimiento por un tiempo, nos impedimos vivir. Nos negamos al ser capaces de apreciar los días con todos sus tonos, con todos sus matices, con todos sus cambios. Y nos privamos del aprendizaje que trae consigo el afrontar los momentos caóticos y complicados. Nos quitamos la oportunidad de madurar y avanzar. También nos perdemos de la belleza de practicar el agradecimiento y contentamiento en medio de la sencillez y la rutina. Estar presente va mucho más allá de solo estar y ya. Es escuchar atentamente, mirar a los ojos, hacer preguntas, disfrutar o atender lo que se tiene que atender conscientes, sin distracciones ni divagaciones. Porque sí, además de ser tan importante estar presente en momentos bellos, también es importante estar presente en aquellos días que nos retan y hacer algo por aquellos espacios y áreas que están gritando que necesitan atención. Sé que hay horas del día que parecen ser más difíciles, pero estos pequeños momentos que a veces consideramos que son malos, no definen todo nuestro día, no definen nuestra vida. Tampoco nos definen como personas, como mamás, como esposas o amas de casa. Estos momentos pasan, a veces duran minutos, horas, días, y aunque algunos parecen más largos, pasan. Y es importante no huir y estar presente, porque en ellos hay valor, en ellos también hay belleza, y son una oportunidad para practicar nuestro amor, nuestra paciencia, nuestra amabilidad. Recordemos que ya no estamos solas, nuestra identidad ya no está en las cosas que fallamos, nuestra identidad está en lo que Cristo hizo por nosotras. Nos dio salvación, nos ha dejado su Espíritu Santo para aprender a vivir y honrarle con nuestra vida. Y justo esto también tiene que ver con el último video que les compartí, que si no lo han visto, yo se los voy a dejar por aquí y como decimos en este canal, ser ama de casa es una labor que se goza y se disfruta porque Cristo es quien nos sostiene. Dios las bendiga, amigas, y nos vemos en un próximo video muy pronto.